Hubo un momento durante la fiesta en la avenida María Cristina en el que todo dejó de parecer una simple celebración deportiva. No eran únicamente cánticos, bengalas, música o miles de aficionados entregados a un equipo campeón. Lo que Barcelona vivió este domingo fue algo mucho más profundo, la confirmación definitiva de que este Barça femenino ha dejado de competir contra sus rivales para empezar a competir contra la propia historia. Mientras Europa sigue buscando fórmulas para reducir distancias, el equipo de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí continúa avanzando a una velocidad que amenaza con romper cualquier comparación generacional dentro del fútbol femenino moderno. Ganar la Champions ante Olympique Lyonnais Feminine no fue solamente un título más, fue una declaración de poder dirigida a todo el continente. Porque este póker de títulos no nació únicamente del talento. Nació de una estructura deportiva que hoy parece mucho más madura que la de sus grandes competidores europeos. El Barça no transmite la sensación de un equipo que atraviesa un gran momento. Transmite la sensación de un club que ha construido un ecosistema ganador capaz de sostener la excelencia incluso cuando la presión aumenta temporada tras temporada. Y quizá ahí aparece la figura más simbólica de toda esta historia, Alexia Putellas. Durante años fue el rostro de la reconstrucción emocional del proyecto. Después vinieron las lesiones, las dudas físicas y la discusión silenciosa sobre si volvería a dominar el fútbol europeo. Hoy, la imagen de sus compañeras gritando "Solo hay una reina" mientras la manteaban delante de miles de personas terminó funcionando como una respuesta brutal para quienes pensaban que su liderazgo pertenecía al pasado. Sin embargo, detrás de la música, los bailes y las sonrisas, empieza a crecer una pregunta incómoda para el resto de Europa: ¿cómo se combate un equipo que ya convirtió la victoria en cultura? Y precisamente ahí comienza la parte más inquietante de esta historia. La victoria del FC Barcelona femení sobre Olympique Lyonnais Feminine en la final de la Champions dejó una sensación distinta a la de otros títulos anteriores. Esta vez no se trató únicamente de ganar el trofeo más importante de Europa. La impresión que quedó instalada fue mucho más pesada para el continente. El Barça ya no parece un gran campeón europeo, parece el nuevo centro del fútbol femenino mundial. Durante muchos años, Lyon representó una especie de autoridad intocable dentro de la Champions femenina. Su escudo imponía respeto antes incluso de comenzar los partidos importantes. Pero lo ocurrido en esta final mostró un cambio simbólico enorme. El Barça no jugó con miedo, ni con ansiedad, ni con la necesidad emocional de demostrar algo. Jugó con la tranquilidad de quien siente que el escenario ya le pertenece por completo. Ahí aparece uno de los aspectos más peligrosos de este equipo dirigido por Pere Romeu, su capacidad para naturalizar la grandeza. Lo que para otros clubes sería una temporada irrepetible, dentro del vestuario azulgrana empieza a sentirse como una obligación competitiva. Liga, Copa, Supercopa y Champions dejaron de celebrarse como milagros deportivos y comenzaron a asumirse como consecuencia lógica de un modelo que funciona casi sin fisuras. Pero detrás de esa aparente facilidad existe un desgaste enorme que muchas veces queda escondido por los resultados. Varias jugadoras reconocieron durante la celebración que esta temporada fue una de las más exigentes emocionalmente. Y eso explica por qué las imágenes de la fiesta tuvieron un valor tan especial. No era solamente alegría. Era liberación. Era la descarga emocional de un grupo que lleva años soportando la presión de tener que ganar absolutamente todo. Lo más impactante, sin embargo, no fue ver al Barça celebrar otro título europeo. Lo verdaderamente inquietante fue observar cómo sus futbolistas actuaban como si todavía quedara margen para crecer aún más. Y mientras el resto de Europa intenta entender cómo frenar este dominio, dentro del club ya empieza a tomar fuerza otra discusión todavía más delicada, la del legado histórico que este equipo está construyendo delante de nuestros ojos. Durante gran parte de los últimos años, el debate alrededor de Alexia Putellas dejó de centrarse únicamente en su fútbol. Las lesiones, la recuperación física y la aparición de nuevas figuras dentro del fútbol europeo provocaron que muchas conversaciones comenzaran a hablar de ella en pasado. Como si su etapa dominante hubiese quedado archivada en una era anterior del Barça. Pero esta temporada terminó desmontando esa narrativa de manera silenciosa y devastadora. Porque Alexia no necesitó volver desde el ruido. Volvió desde el control emocional del equipo. Mientras otras estrellas brillaban desde el desequilibrio o la intensidad física, ella recuperó algo todavía más importante, la autoridad futbolística. Su presencia volvió a ordenar partidos, ritmos y escenarios de máxima presión.
Y eso quedó reflejado incluso durante la celebración, donde el vestuario entero terminó colocándola nuevamente en el centro simbólico de este proyecto histórico. El grito de "solo hay una reina" no fue una frase improvisada nacida de la euforia. Funcionó casi como una declaración interna del propio equipo. En un vestuario lleno de talento mundial, donde también brillan figuras como Aitana Bonmatí, Irene Paredes o Salma Parayuelo, la figura de Alexia sigue representando algo diferente, el alma competitiva de la transformación definitiva del Barça femenino en potencia global. Y quizás ahí aparece uno de los grandes secretos de este equipo. El Barça no depende únicamente de jugadoras extraordinarias, depende de liderazgos que se complementan sin destruirse entre sí. Aitana representa la evolución moderna del juego. Salma simboliza el futuro físico y explosivo del fútbol europeo. Pero Alexia sigue siendo la conexión emocional entre todas las generaciones que construyeron este dominio. Es el puente entre la ambición inicial y la consolidación absoluta. Sin embargo, mientras Barcelona celebraba en las calles como si estuviera viviendo el punto más alto de esta era, una sensación comenzó a instalarse lentamente alrededor del fútbol europeo. Porque cuando un equipo consigue mezclar talento, estructura, liderazgo y hambre competitiva al mismo tiempo, el problema deja de ser deportivo. Y precisamente ahí es donde empieza el verdadero temor del resto de Europa. Hace apenas unos años, muchos clubes europeos pensaban que el dominio del FC Barcelona Femení podía ser temporal. La lógica parecía sencilla, tarde o temprano aparecerían proyectos con más inversión, plantillas más profundas o estructuras capaces de competir de igual a igual. Pero lo que esta temporada terminó demostrando es que el problema para Europa ya no pasa únicamente por derrotar al Barça en un partido importante. El verdadero desafío es acercarse a su nivel de estabilidad deportiva. Porque el Barça ha conseguido algo extremadamente difícil en el fútbol moderno, transformar una filosofía en ventaja competitiva constante. Mientras muchos equipos todavía dependen de individualidades o ciclos concretos, el conjunto azulgrana parece producir talento, identidad y automatismos casi de manera industrial. Y eso explica por qué nuevas futbolistas entran al sistema sin alterar el funcionamiento colectivo del equipo. La fiesta en Barcelona dejó imágenes de felicidad absoluta, pero también reveló algo mucho más profundo. Las jugadoras celebraban como campeonas, sí, aunque la sensación dominante era otra, actuaban como futbolistas conscientes de que forman parte de una estructura histórica que todavía no ha llegado a su techo. Ese detalle cambia completamente la dimensión del proyecto. No transmite final de ciclo. Transmite continuidad de hegemonía. Ahí es donde otros gigantes europeos empiezan a mirar con preocupación el crecimiento del Barça femenino. Porque este dominio no nace únicamente del dinero o de una generación irrepetible de futbolistas. Nace de una cultura deportiva que el club lleva años construyendo desde la cantera, desde la idea de juego y desde una identidad reconocible incluso bajo presión máxima. El Barça no solo gana partidos, impone una manera de entender el fútbol femenino. Y mientras miles de aficionados cantaban junto a Joan Laporta y las jugadoras en la avenida María Cristina, comenzó a tomar fuerza una pregunta todavía más incómoda para el continente. Si este equipo ya domina Europa con esta autoridad, ¿qué ocurrirá cuando llegue la próxima generación de talento formada dentro del propio Barça? Y esa posibilidad empieza a explicar por qué el resto del fútbol femenino observa este proyecto con una mezcla cada vez más peligrosa de admiración y miedo. Lo más impresionante de esta temporada perfecta no fue únicamente el póker de títulos conquistado por el FC Barcelona Femení. Lo verdaderamente impactante fue la sensación de control absoluto que el equipo transmitió incluso en los momentos de máxima presión. La Champions, la Liga, la Copa y la Supercopa terminaron funcionando como capítulos distintos de una misma narrativa, la consolidación definitiva de una dinastía que ya no compite por reconocimiento, sino por permanencia histórica. La escena final de la celebración resumió perfectamente esa idea. Mientras sonaban el himno del Barça y el de la Champions, las jugadoras no parecían futbolistas satisfechas por una temporada exitosa. Parecían protagonistas conscientes de estar escribiendo algo mucho más grande que un simple ciclo ganador. Y eso modifica completamente la percepción alrededor de este equipo dentro del fútbol femenino internacional. Porque cuando un club consigue sostener excelencia deportiva, impacto mediático, identidad colectiva y conexión emocional con su afición al mismo tiempo, deja de representar únicamente un proyecto exitoso. Se convierte en referencia cultural. El Barça femenino ya no es solo un campeón europeo.
Hoy funciona como el estándar competitivo que el resto del continente intenta interpretar, copiar o alcanzar desesperadamente. En ese contexto, figuras como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Salma Parayuelo representan algo todavía más poderoso que talento individual. Representan generaciones distintas unidas bajo una misma mentalidad ganadora. Y quizás esa sea la parte más peligrosa del Barça actual, la sensación de que siempre aparece una nueva líder preparada para sostener el legado cuando otra figura baja el ritmo. Mientras Europa intenta reorganizarse para competir contra esta maquinaria futbolística, en Barcelona ya empieza a instalarse otra conversación mucho más ambiciosa. No se habla únicamente de repetir títulos. Se habla de cuánto tiempo puede durar esta hegemonía. Y viendo la manera en que este equipo celebra, juega y se reinventa temporada tras temporada, la conclusión empieza a ser inquietante para el resto del continente. Tal vez el Barça femenino no esté viviendo el final de una era histórica, tal vez apenas esté entrando en la parte más dominante de toda su historia.